Qué placer estar llegando a sus hogares con un programa especial que yo sé que usted lo va a disfrutar y que poco a poco, conforme vaya viendo los detalles que vamos a hablar sobre la campaña de 1856, esa gesta histórica hermosa en donde nuestros patriarcas sacaron su corazón, su brío y lucharon contra los invasores filibusteros que trataban de tomar toda esta región y que pusieron el estandarte de nuestro país de frente y lograron sacar a todas estas personas que vinieron a golpear a nuestro país y a todo el sector centroamericano. Vamos a hablar de 1856 y de verdad que tengo que decirles que no se muevan de su televisor porque vamos a aprender mucho, porque mis invitados son invitados de lujo que hoy voy a presentar. Primero, amiga, compañera, colega, periodista Ángela Uribarri, gracias por estar acá, que también ha puesto mucho ímpetu y mucho corazón para que todas estas tradiciones y todos estos recuerdos estén en el corazón de los costarricenses. Don Juan Manuel Castro es ingeniero, topógrafo, que durante muchos años ha investigado cuáles fueron las verdaderas rutas y los verdaderos trazos que cogieron los costarricenses para llegar a los sitios de batalla. Él hizo eso, pero curiosamente ya don Tomás Moro Fernández cogió todo ese material, lo digitalizó y lo puso en manos de los costarricenses para que también tengamos elementos nuevos y frescos para conocer la ruta y la gesta de estos valientes costarricenses de la época de 1856. Y otra persona que trajo un montón de cositas que a mí me tiene muy ilusionado irlas conociendo, y yo espero que ustedes también la disfruten, fue don Fernando Leitón, que pudo recoger algunas cosas ahí que le prestaron y todo lo demás, y traerlas y ponerlas acá sobre la mesa para que conociéramos también detallitos de los elementos que teníamos o que usaban nuestros hombres y mujeres en esas épocas. Fernando, gracias también por estar con nosotros. Contextualicemos. ¿Cómo hacemos, Angelita, para poderle describir a los costarricenses con esa pasión con la que usted siente y vibra lo que significó esta gesta histórica? Yo diría, bueno, que a través de lo que he ido conociendo, precisamente con amigos, porque estamos en familia, aquí son amigos todos los que están esta mañana con nosotros, es aprender realmente lo que es la historia. Y cuando vemos realmente qué fue lo que pasó, nos damos cuenta de que estábamos equivocados en muchos conceptos. Y a medida que vamos averiguando más y más y nos vamos introduciendo, y claro, tenemos una gran pasión y una gran admiración por esos hombres y mujeres, hombres que fueron a la guerra, mujeres que se quedaron con todo el sufrimiento, cuidando a los niños, cuidando todos los lugares a donde estaban. Bueno, eso, toda esa odisea extraordinaria nos hace sentir muy orgullosos de ser costarricenses, de admirar a esa gente heroica y verdaderamente, como dicen, quitarnos el sombrero, ¿verdad? Porque son nuestros modelos de héroes en algo realmente que pienso que es la gesta más importante que ha tenido Costa Rica. Y cuénteme un poquitito de este trabajo que ha hecho usted, don Juan Manuel, y cuáles son esos grandes hallazgos, esos grandes descubrimientos que usted ha ido pues ya plasmando. Es interesante, la Ruta de los Héroes es parte de la campaña nacional 1856-1857. Dentro de la campaña, la Ruta de los Héroes, se desconoce sobre todo la segunda campaña. Los historiadores la han clasificado en dos campañas. Primera campaña, ¿verdad? Santa Rosa y Rivas. Y la segunda campaña, en diciembre del 56, volver por el lado de San Carlos y la toma de los vapores. Esa segunda campaña ha sido desconocida por varios factores. El primero creo porque es en diciembre y las escuelas y los colegios en diciembre están de vacaciones. Entonces el costarricense pues no tuvo la oportunidad de recrear. En el año 2005 el Ministerio de Educación con la ayuda nuestra en el Museo Juan Santa María lo oficializó para que se recreara. Sin embargo, es necesario que las comunidades aporten ese grano de arena porque debe salir de las comunidades el interés. Yo me he dedicado a interpretar, sobre todo en la segunda campaña, que es en la que tenemos diarios de campaña, porque en la primera campaña no hay diarios de campaña, en la segunda sí tenemos 3 diarios. El diario Máximo Blanco, el del Diario del Ejército y del don Ezequiel Herrera. Entonces, tal vez para que nos entiendan, el diario de campaña es, bueno, van transcribiendo día a día lo que está aconteciendo, ¿verdad? Sí. Y dan dejando ese valor histórico. Entonces, con ese diario de campaña de Máximo Blanco, por ejemplo, me encargué de plasmarlo
unos 50.000 en el mapa básico de Costa Rica, unos 50.000, pero sobre todo en el terreno. Y cosas como estas, lugares que ya no existen en la cartografía oficial, como es la Hacienda de los Mancos, donde pernoctó el ejército, allá cerca de la Vieja, y si vos lo buscas en la cartografía oficial, ya no existe. Y lo rescaté del levantamiento que hizo el ingeniero Buló del Camino San Carlos en 1854, como por ejemplo este mapita, esto es una copia del mapa antiguo, de aquí lo rescaté y lo pasé a unos 50.000, y así todos los lugares por donde pasó el ejército, lo fui rescatando y plasmando en el mapa básico unos 50.000. Entonces, tenemos ya claro por dónde fue que el ejército transitó en ese recorrido de la segunda campaña. O sea, esto que me está enseñando es así como una copia del mapa antiguo. El primer mapa que se hizo para la ruta San Carlos, y lógicamente que era estratégico porque por ahí se instaló el correo para la toma de los vapores. El correo, me refiero al correo de mulas, ¿verdad? Sí. Entonces, con ese mapa logro yo, que tiene sus dimensiones, ¿verdad? Entonces, porque se hizo un levantamiento con brújula y pedómetro desde Alajuela hasta el muelle, lo hizo el barón Buló. Entonces, hizo el mapa, y con el mapa yo logro plasmarlo a unos 50.000, y ya Tomás lo elabora en forma electrónica, la otra parte. Pero tenemos certeza con los diarios por dónde transitó el Ejército Expedicionario Nacional en la segunda campaña hacia la toma de los vapores. Que la toma de los vapores es un gesto histórico. Leí hace algún tiempo que se consideraba una estrategia de guerra impresionante, ¿verdad? Cómo se tomaron esos vapores. Pero antes de ir a esa partecita, que yo quisiera que Fernando después me cuente como el cuento, ¿verdad? Como que, porque hay niños que nos están mirando, hay padres que están, entonces como que me cuente ahorita el cuento de cómo fue, cómo se preparaban, para ir ilustrando en la imaginación de la gente lo que estaba sucediendo, más que tenemos un montón de elementos. Pero antes, Tomás, vamos a ver en pantalla algunos de los trabajos que hiciste, ¿verdad? Y algunas de las sorpresas que te topaste. Cuéntanos un poquitito de este trabajo. Bueno, este trabajo se basa en la labor de investigación de don Juan Manuel, y la idea era brindar una herramienta de divulgación. Los mapas pues, son herramientas de referencia, y lo más importante es, como decía doña Ángela, que se había perdido, digamos, los antecedentes, la participación de las escuelas y diferentes entes de la sociedad civil no tenían la información tangible para poder recrear las cosas. Entonces, la idea era crear en un formato digital de fácil acceso y de total distribución al 100% de la población un mapa que sea, bueno, en este caso es dinámico, porque permite ver las hojas cartográficas de unos 50.000, el modelo de elevación del terreno para ver por dónde era montaña, dónde habían ríos, dónde era plano, y los diferentes puntos de interés del itinerario del diario de campo. Porque la idea es plasmar en realidad, digamos que sería la representación del mapa, todo lo que aconteció en el trayecto de que se trabajó de Cacao a Muelles de San Carlos, en este trayecto de toda la ruta de los héroes. ¿Por qué? Porque si no tenemos una herramienta de este tipo, no se divulga el conocimiento que se está creando, y no se permite tener o crear una pertenencia de la gente que vive en los lugares. O sea, yo soy de San José, por ejemplo, y a mí me interesa la historia, y uno necesita saber de dónde viene para saber por qué estoy aquí y por qué tenemos lo que tenemos hoy, y pues ojalá hacia dónde vamos. Y estos materiales nos permiten dar un granito de arena en ese de dónde venimos. Yo lo aprecio por la historia en general, pero la gente que vive en esos lugares tiene todavía más poder de apropiación de esa historia, porque es realmente en esos caminos, en esos pueblos donde se llevó a cabo el campamento del ejército. Por aquí recorrieron los hombres, las bestias, etcétera, que nos permitieron tener lo que hoy tenemos, y eso es, digamos, el aporte. Ya me hicieron la marca de que me quedan pocos minutos, entonces mejor me voy a corte, para que cuando regresemos no se me corte la historia. Ya me salió, no se me corte la historia, porque quisiera que don Fernando también nos ayude, ahora sí, al imaginario.
y todos los aquí panelistas de cómo era, a pesar de que atrás mío estamos viendo algunas fotografías, algunas gráficas, eso nos va a ayudar también, de cómo era en ese entonces este país, qué era lo que sucedía y para que viéramos en detalle, porque bueno, para muchos jóvenes que nos está viendo dicen, pues eso es muy sencillo, agarran el carro y llegan 2 toques. Bueno, no, ellos no iban en carro, iban a pie. Bueno, ¿cómo era todo eso? Voy al corte, cuando regreso estamos hablando de la gesta histórica de 1856, de los hombres y las mujeres que con el corazón en su mano lucharon por una patria que aman y que nosotros debemos recordarlos y ojalá amarla, aunque sea un poquitito, como ellos la amaron. Ya venimos. Canal 13, nuestro canal. Estamos en el programa que trata de crear conciencia sobre lo que han sido las gestas históricas de nuestra patria, esos grandes héroes, los hombres y las mujeres que en el año de 1856 pues tuvieron que tomar armas e ir a defender a nuestro país. Bien lo decía Angelita, es que muchos han pensado que el papel nada más era el de los hombres que iban a la gesta. No, pero las mujeres, algunas participaron, pero las mujeres que tenían que quedarse, ¿verdad?, sembrando tierra, cosechando, viendo a ver qué hacían, porque tenían que seguir comiendo a sus hijos, Ángela. Claro, y además los niños también trabajaron intensamente. ¿Verdad que antes los niños trabajaban desde los 5, 4, 6 años? Ellos se quedaron trabajando mientras los padres fueron a la guerra. Bueno, no es tan largo, porque yo desde los 5 para ahí también, me imagino que vos también. Yo también desde nos chiquilla, llevaban sí. a Por eso es que trabajar. nos gusta tanto trabajar. Así es, así nos llevaban. Yo quisiera ver algunas de las fotografías, perdón, de las pinturas y dar los créditos correspondientes de paso, Angelita, para que veamos, por ejemplo, que ahí hay retratos que nos hablan un poquitito de esas épocas, Angelita. Claro, esa fotografía ve cómo sobresalen los sombreros, que era lógicamente algo muy útil en aquellas inclemencias del tiempo o cuando era el sol, ellos los utilizaban mucho. Esos cuadros... El clásico chonete, ese es el chonete, el grande. Un chonete gigantesco. Sí. Estos cuadros son de Carlos Aguilar Durán, un pintor que los hizo a petición de don Carlos Meléndez para ilustrar todo lo que tenía que ver con la gesta histórica. Entonces le agradecemos, Carlos nos dio... Úsenlo en todo lo que quieran y nosotros lo estamos usando ahí. Eso es muy lindo y lo usamos siempre mucho como símbolo de cuando ellos salen, ve que el tamborcillo a la izquierda, los de más alto rango, que Fernando nos hablará de ellos, ya iban a caballo, el resto a pie, los bueyes. Los bueyes, es que eran carreta. Queridísimos bueyes que llevaban todos los pertrechos, el alimento, que hay muchas historias acerca de los bueyes y bueno, los soldados rasos. Esa es una muy bonita esa imagen. Tal vez quedémonos un segundito en esa imagen para que ahora sí Fernando nos hable del ejército, Fernando, y de todas esas conformaciones que tenía y de todas esas cosas que formaban un ejército. Claro, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y en cuanto a lo del ejército, eso ha sido parte de una investigación que yo empecé a desarrollar en carácter personal desde muy joven, porque me interesó mucho la historia de la guerra. Y cuando me fui enterando de las cuestiones militares de Costa Rica y la campaña nacional sobre todo, me empezó a interesar cómo había una obra majestuosa que conmemoraba la campaña nacional, que es el Monumento Nacional, las salas de exhibición del Museo Nacional. Me llamaba mucho la atención porque yo comparaba todo eso con el decir popular y más bien, no con el decir popular, porque más bien era todo lo contrario, con el decir de los libros que hablaban que había venido un enemigo muy poderoso de un país muy rico y un país muy pequeño, que era Costa Rica, fue el primero en declararle la guerra, batallar contra ellos, demostrarles hasta dónde llegaba lo que ellos podían hacer y con lo que nosotros podíamos responder, que ellos consideraban que no teníamos las capacidades. Y la historia ha venido sosteniendo que no había un ejército, que se peleaba con palas, machetes y casi que a pedradas,
Y a mí me llamó mucho la atención precisamente ese contraste de cómo lo celebraron nuestros antiguos ciudadanos y lo que se dice ahora. Entonces, yo entro en esta investigación y empiezo a descubrir que realmente sí había un ejército. Ahora yo estoy haciendo un trabajo, estoy concluyéndolo, en el cual demuestro de una forma muy bien documentada, muy bien respaldada, dándole a conocer a la gente que la mejor manera de conocer a una figura, a una institución, a una persona, es conociendo sus orígenes. Entonces, yo retrocedo para dar el génesis del ejército a su base, a su fundamento, que es la colonia. Porque una región, nosotros que éramos una provincia de Centroamérica, teníamos que tener nuestra propia fuerza que hiciera las labores de vigilancia, de resguardo, de policía y de defensa, ¿verdad? Aunque éramos una región muy pequeña y casi no nos tomaban en cuenta. Pero lo que era la Capitanía de Guatemala tenía pequeñas secciones en cada provincia. De ahí se genera lo que era la milicia de Costa Rica. La milicia, el término lo dice muy claro, es el término militar, pero lo que realmente encierra el término milicia es el servicio del ciudadano en función de la protección de la comunidad. Entonces, el ciudadano se convierte como un apoyo a la tropa que llamaban en ese momento, en ese tiempo, la tropa veterana, la tropa profesional, la tropa que estaba acuartelada bajo el régimen. Y el ciudadano era el reservista. O sea, se había Y que salir, entraba. El ciudadano, no, la reserva realmente era otra cosa. Así existía la reserva. Sí, después existió una reserva. Pero el ciudadano era la persona que realmente estaba comprometida. Esto se genera a partir de la Revolución Francesa, ¿verdad? Porque anteriormente a eso, por la cuestión de los reinados, había comarcas, había ducados, todo esto. Cada uno de los feudos pagaba sus propios ejércitos. Eran ejércitos, en general no era de gente de la región, inclusive. Era gente que venía a brindar los servicios, de ahí empiezan a surgir grupos como los lansquenetes, que son en general los filibusteros, los soldados de fortuna. Sí. Entonces, en este caso, por tu investigación, estamos claros de que sí había ejército. Ahora, Se genera un ejército. Se genera sí. un ejército. ¿Cuáles eran? Porque digo, un poco viendo los trabajos, las pinturas, ¿cómo era ese ejército? O sea, ¿cómo estaba conformado? Tampoco la población, ¿cuánto era la población en esa época? 100.000 habitantes. Sí, porque el cólera mató 10.000 y... Claro, 90. Sí, y fue una catástrofe gigantesca en la cantidad de gente que teníamos. En pocos meses. En pocos meses. ¿Cómo era ese ejército? ¿Estaba conformado? Exacto, eso es lo que estoy aclarando, porque se nos dice que fueron voluntarios y que la mayoría eran voluntarios, pero sí había, como les digo, había un ejército profesional. Pero esos voluntarios que se dice que llegaron ahí y la gente piensa que llegaban en un tropel de gente que no sabía que iba, lo que les quiero aclarar es que sí sabían, porque este miliciano ciudadano que tenía que ocuparse de sus quehaceres diarios en el campo, como artesanos o como comerciantes, se comprometían a ir un domingo al mes a la plaza principal de cada poblado, porque llegaba un grupo de oficiales que le daban instrucción militar. Entonces ahí cada ciudadano, desde muy joven, desde los 13 años en un momento, desde los 15 en otros, llegaban a la plaza principal y ese domingo recibían instrucción en manejo de armas, instrucción en disciplina, instrucción en orden cerrado, orden abierto, lo que es marchas, grupos, e instrucción también en algo que les gustaba practicar mucho, porque era la formación física, que eso es fundamental en los ejércitos, los griegos nos dejan claro esto, los romanos también. Algo que practicaban mucho y que era muy económico, no tenían que gastar pólvora ni nada, era lo que llamaban esgrima de bayoneta. Eso lo llegaron a manejar de tal manera que posteriormente, para la campaña nacional, llegó a ser el distintivo del soldado costarricense. Y los soldados centroamericanos le reconocían eso, y hay escritos en otros países que hablan de esto, pero sobre todo los filibusteros temían, estaban aterrorizados por el manejo que el soldado costarricense
además de su manejo militar en general y las armas de fuego, tenían con el arma blanca. Y en ese caso, Fernando, digo, porque me está picando las manos, viera que uno se vuelve como muy inquieto, Ángela me entiende como periodista, en donde yo veo este montón de cositas por allá. Entonces ya uno comienza a travesear. Estamos hablando, esta es la bayoneta, Eso es una bayoneta. ¿verdad? Pero esta bayoneta no está sola, ¿verdad? Tenía que tener el rifle puesto. Y tenemos un rifle acá que queremos mostrar también de la época, ¿verdad? ¿Usted me dice? Si se pudiera, no, acerquémoslo de una vez. Porque hay un detallito que yo quisiera como que la gente se dé cuenta. Yo lo alcé ahora, antes de empezar el programa, digo, yo no creo que yo aguante mucho rato caminando así entre la selva y todo, con este señor fusil, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces el tema era, esto 9 libras. pesa 9 libras. Esto estaba pegado acá al frente, La ¿verdad? bayoneta no la voy a poner para no maltratar Para no el maltratar, arma, claro, porque- pero la bayoneta se acoplaba acá, Bayoneta en calada. esta región, Ajá. y se calaba. Entonces, como eran rifles de un solo disparo y eran a veces cargas inmediatas, en el momento que usted no tenía defensa con disparos, si lo atacaban, entonces se daba la lucha cuerpo a cuerpo y usted utilizaba esto como un arma blanca. Como usted ve, hágalo hacia adelante, vean la distancia que usted abarca de defensa. Sí, pero lo que pesa, no sea bárbaro, ¿ah? Ajá. Entonces era Ahora, entonces, es este manejo, ¿verdad? Con la bayoneta, Sí. en el que se considera que los ticos eran muy hábiles. muy hábiles. ¿Verdad? muy Tremendamente hábiles. Pues quiero decirles que sí, que primero es todo un privilegio tener un arma de estas en sus manos, pero sí decirles que es muy pesada. Mejor la devuelvo porque, no solo por lo pesado, sino porque después me jala una torta con un elemento histórico, ¿verdad? hábiles. Sí. Esto es para, perdón, sí, dime. Lo que quiero decirles sobre esta arma, precisamente, entre eso que se ha dicho muy corrientemente del ejército, que era un ejército armado con armas muy malas y muy anticuadas, yo quiero decirles que realmente no. El ejército siempre, desde su génesis, siempre se procuró, en la parte de la colonia éramos más pobres todavía, pero después de la época de don Braulio Carrillo y la bonanza con el café, los ejércitos empiezan a surgir con más fuerza materialmente, ¿verdad? Se les empieza a dotar de buenos armamentos y todo eso se mantuvo y se les dieron nuevos reglamentos cada vez mejores y sobre todo en el año 50, 1850, cuando entra don Juan Rafael Mora, posteriormente que entra don Juan Rafael Mora, que nombra como comandante del ejército a su hermano, que es lo que yo llamo el caudillo desconocido, el caudillo olvidado de Costa Rica, porque poco hay escrito sobre él. Y la decisión de don Juan Rafael Mora de nombrar a su hermano, que muchos creen que era una persona que no conocía nada de milicia, que lo pusieron ahí por acomodamiento familiar para que se ganara un sueldo, resulta que don José Joaquín Mora, en esta función de miliciano, que era el ciudadano que colaboraba, cuando él prestó su servicio miliciano, le gustó esto y se empezó a hacer soldado profesional. En 1842 ya era capitán de las milicias y fue ascendiendo en grados, y en 1850, cuando don Juan Rafael lo coloca en su puesto, ya él es coronel, o sea, ella era un militar de carrera, tenía 15 años de servicio. Se encargaron de traer fusiles, lo que más había era fusil de chispa, era un arma anterior a esta, que había servido por más de 200 años en los ejércitos de todo el mundo. ¿Y esa cómo se carga? Ahorita lo vamos a ver. El fusil de chispa... Sí, porque como hablo de chispa, sí, No, esta no es de chispa, esta es una tecnología más moderna. El fusil de chispa se acusa de que Costa Rica tenía armamento anticuado, pero les voy a decir honestamente, el fusil de chispa durante esos 200 años, hasta 1853, que sale un poquito antes, pero lo adoptan oficialmente los ingleses en 1843, en 53, y por eso le llaman el fusil patrón 53. Antes de eso, e incluso durante eso, todos los ejércitos de Europa, incluso los de América, desde el norte hasta el sur, todos usaban, igual que Costa Rica, el fusil de chispa. O sea, no éramos anticuados, teníamos lo mismo que todo el mundo. Cuando don José Joaquín toma el mando del ejército y le encargan que lo moderniza ya no solo en reglamentos, sino que también en disciplina, en composición y en armamento.
se agencian por medio de un amigo de Costa Rica que se había arraigado acá, que era don Eduardo Wallerstein, y había sido nombrado encargado de negocios de Costa Rica en Inglaterra. Entonces, por medio de él, logramos que Inglaterra nos venda 515 fusiles de este tipo. Sí, lo que se llamaba en esa época el sistema Minié, porque el rifle no es rifle de marca Minié, es el sistema que él utiliza, que era un sistema muy moderno. Era lo más moderno que se estaba usando, lo desarrolló un oficial francés antes de 1850. En Francia no le hicieron caso, se fue y los produjo en Bélgica, los ingleses lo descubrieron en Bélgica, lo probaron y dijeron, este es el arma que necesitamos. Es mucho más precisa, el fusil de chispa es preciso a 30 metros, es muy lento, se cargan 3 tiros, un soldado normal carga 3 tiros en un minuto. Este rifle ya era efectivo por un soldado ordinario a 100 metros y por un soldado con más tiempo, más fogueado, hasta 200 y más metros, ¿verdad? 250, 300, 400 metros. Y el sistema, que era mucho más rápido y más seguro y todo el asunto, se retrocedía el martillo, se colocaba sobre... ¿Me abre, por favor? Sí. Vas a disparar. Sostenga. Vas a No, disparar. nada más vamos a... Cuidado con una... Es una demostración. ¿Era yo? Por favor. Se le ponía una pequeña cápsula metálica que contenía un detonante en este tubito que se llamaba chimenea. En el fusil de chispa todo esto quedaba expuesto. La pólvora quedaba expuesta en una cazuela, había un trozo de pedernal en una pinza y acá al frente había una lámina de metal en el cual al disparar la pinza avanzaba, rozaba la piedra sobre la lámina, hacía un chispazo, le daba fuego a la pólvora y hacía la combustión, la ignición, y se daba el disparo. Pero estaba expuesto totalmente a los elementos. Entonces, cuando había humedad, se humedecían las pólvoras y el arma quedaba inutilizada. Este quedaba totalmente protegido, no le entraba y era mucho más rápido. Sí. Esta arma se podía disparar perfectamente por un soldado ordinario hasta 6 veces o más en un minuto. Era mucho más rápida, mucho más precisa, tenía mucho más alcance. Y esto era un arma que en su momento, para la guerra de Crimea, solo el ejército inglés la tenía. Nosotros logramos tener esos 515 y fueron una gran sorpresa para los filibusteros. Porque después de Santa Rosa, además de la valentía y la fiereza de los costarricenses en el uso de la bayoneta, se dieron cuenta que se contaba con el arma más moderna que hizo que la guerra de Crimea fuera reconocida por los historiadores como la primera guerra moderna de la humanidad, precisamente por esta tecnología que nosotros compartimos. Y hablando de tiros, me acaban de decir que me toca ir de un tiro a corte comercial. ¿Verdad? Entonces, la verdad que cuando se dan estas cosas uno inmediatamente como que lo absorbe. Yo espero que el televidente también lo esté disfrutando. Estas son parte de las armas, vamos a conocer algunos otros detalles también, pero no quisiera dejar de lado en el próximo segmento en hablar de cómo era la ruta, ¿verdad? A ver si ustedes me ayudan a construir cómo era esa ruta, por dónde tuvieron que ir con todas estas armas nuestros compatriotas. Voy al corte comercial, ya vengo. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINAR Canal 13, en Twitter, @CINAR13 y en nuestra página web cinar.go.cr. Estamos en este programa especial hablando de la gesta histórica de 1856. Hemos analizado algunos temas interesantes, nos absorbió completamente cuando empezamos a hablar del rifle y todavía apenas estamos empezando a hablar de muchos temas, espero que el tiempo me dé. Pero uno que no quiero dejar de lado es el descubrimiento de las rutas reales, ¿verdad? De por dónde realmente ellos caminaron y por dónde fueron, porque pues había mucho animal que también podía estar en contra de ellos, en los climas, en efecto, muchas cosas. De hecho, tengo aquí otro elemento histórico que se lo voy a dejar a don Juan ahora, pero también, como le dije ahora, a nosotros los periodistas la curiosidad nos mata, ¿verdad?
sea, eso es parte de nosotros. Y entonces, ahora estaba viendo que es original, se usó, y esta era la herramienta al De final. la época. Esta, señores, era la brújula que se usaba en esas épocas, ¿verdad? Así que, y es de la época, repito, es de verdad usada en esas épocas. Ahora, bueno, Tomás y don Juan, pues no, ya ellos usaron muchas otras herramientas muy distintas y gracias a ellos lo tenemos inclusive en digital. ¿Cómo era esa ruta? ¿Y cómo hacían estos señores? ¿Cómo? ¿Usted los estudió? Sí, claro. En la época lo que se usaba era brújula y se usaba algún pedómetro, que es una ruedita para medir distancia, que se han visto, ¿verdad? Entonces, ya en esa época nosotros teníamos como director general de caminos al ingeniero Buló, que era ingeniero militar prusiano, retirado, era el director de caminos. Él estaba haciendo el camino a San Carlos, el estudio, la picada. Entonces levantó un plano desde Alajuela hasta Muelle. Usó una brújula parecida a esta para medir los rumbos de la picada del camino. Y luego sobre ese camino, sobre esa picada, fue por donde el ejército bajó hacia Muelle. Pero nos dice los diarios de campaña que salen de San José, van por Heredia, llegan a Alajuela, duermen en Alajuela, y de Alajuela a Grecia, era un pueblito Grecia tan pequeño, de 4 casitas. Y de ahí para adelante, señores, después de Grecia, no existía más que la montaña. Vamos a así otra lo vez. dice. Vamos a enrumbarnos, dijo. Sí. Salían de Alajuela, de Heredia. De San José. De San José. Sí. Heredia, Alajuela, ¿verdad? Ajá, se venían por el Virilla, Sí, el camino. entraban a Heredia. Correcto. Y seguían ahí no hay mucho cambio. No, hasta el barrio San José. Hasta el barrio San José. Ajá. Ya en el Cacao, pues no es el camino actual que está, sino que es sino que más abajo por el Cacao. Y habían 2 caminos, uno por el Lago Puás y otro por el Cacao. Se juntan en Carrillos. Carrillos es un distrito de San Pedro Puás y lleva el nombre de Carrillo en honor al presidente Carrillo. De ahí siguen hacia Grecia. Va muy parecido el camino, pero uno cuando va por ahí ve el atajo que se entra y sale y vuelve sobre el camino. Pero cuando llegamos... Sí, que uno comúnmente llama el camino. Ese camino seguro es un camino de mulas. Exactamente. Ahí. Sí. Pero ahí no hay mucho cambio. Llegamos a Naranjo. De Naranjo para adelante es montaña cerrada. Cuando usted va para Zarcero, ve que dice Cañuela a la izquierda. Entonces ahí te metes a la izquierda y no coges para Cañuela, sino que seguís para Barranca. Porque el río Barranca pasa por ahí, nace en Zarcero. Entonces pasás y se llama Barranca, subís, allá arriba se llama Barranca, y luego salís a Zarcero por detrás del colegio de Zarcero. Es un camino que ahí está, es el camino antiguo a Ciudad Quesada. Después de Zarcero, llegas a Laguna. Entonces ellos durmieron en Alajuela, durmieron en Grecia y durmieron en Laguna. El ejército de Macho Blanco, porque también venía atrás más gente del ejército. Entonces hay otros diarios de los que vienen atrás. Entonces porque salen el 5 de diciembre de 1856, salen para allá. Cerca entre el 3 y el 5 sale más exactamente el día 3 de diciembre sale el pelotón de San José. Pero a ver si logro entender. O sea, no había ruta ahí. Tuvieron que ir haciendo trocha. No, después de Naranjo. Después de Naranjo, sí. Después de Naranjo, no, hay más que picada. La picada se hizo sobre el levantamiento que hizo el ingeniero Buló para ya iban trazando un levantamiento para hacer un camino posteriormente. Por eso, posteriormente. Ahí, en el principio. Picada. Ahí vamos abriendo brecha. Sí. Y después pasamos de Laguna, pasamos a Zapote. Interesante, todo el mundo conoce Zapote. Y todo el mundo lo escribe con Z. Pero cuando yo reviso y este plano, Zapote está con S. ¿Por qué está con S? Porque ahí lo que habían eran sapos grandes. Sí. Era lógica, toda la lógica, sí. Entonces, y lógicamente nos vamos a lo que hoy se llama Buenavista, el camino viejo a San Carlos, nos metemos en Zapote a la izquierda y llegamos a Buenavista y después llegamos a la famosa finca de los Mancos donde el ejército durmió. Ese es el lugar que ya no está en la cartografía, que es lo que se llama la Quebrada Rueda, donde está la represa de la Chocosuela, de la parte eléctrica allá. Y de ahí se baja al río Ronrón y llega al río Peje, que se llama Florencia, por el lado de la Abundancia. Llegamos a Florencia y de Florencia, río abajo, por el río San Carlos, hasta Muelle. Esa es la parte de lo que es donde baja el ejército, por lo que es en tierra. En Muelle fabrican las balsas, ¿verdad?, para echarse al río San Carlos. Imagínense la gente de San José, de Cartago, de Heredia,
aquí el río más grande es el río María Aguilar. Es cierto también. Cuando ven el San Carlos lleno, Sí, sí. y entonces, y construir las balsas. Y de ahí, de Muelle a San Carlos, ¿verdad? Y de San Carlos a la desembocadura, lógicamente, al río San Juan. Claro, y eso demuestra un poco y reafirma lo que decía Fernando, de que no era un ejército que no tenía ningún conocimiento, ¿verdad? O sea, llegaron a construir balsas. Sí, claro. O sea, había un conocimiento ahí instalado importante para verlo. Ahora, toda esa ruta entonces sí está en digital ya nosotros la ubicamos. Ya toda está georreferenciada, basándonos en la información de campo de Don Juan, y está toda georreferenciada por el camino original. O sea, basándonos literalmente en los mapas, en los primeros mapas del país y ubicando el camino correcto. Normalmente hay zonas que todavía se utilizan, hay trechos del camino que ya no se utilizan, hay trechos que son camino de mulas, que solo se puede transitar en verano o en 4x4, y se trató de seguir al 100% la ruta original. ¿Y se puede ubicar en algún lugar por el momento? La vamos a poner en un sitio web para distribuirla al que quiera, puede descargarla y puede verlo en cualquiera de los 3 formatos que trae el propio mapa. Y se ha creado la tradición, Angelita, ahora de hacer ese recorrido. Mira, yo estoy fascinada porque ahora mientras vos hablas, nosotros como periodistas, ellos son 3 especialistas en sus campos, apasionados. Inclusive Tomás es arqueólogo. Entonces imagínate que cuando él va haciendo, yo me imagino lo que puede sentir un arqueólogo también en ese tipo de trabajo. Nosotros, bueno, yo hace 13 años vivo en San Carlos y yo siempre me he planteado a través del tiempo, después de ver los cuadros de Carlos Aguilar, ahí en la parte de San Carlos, cómo realmente sería segunda campaña. Porque hablamos de la primera campaña, marzo y abril, y muchos meses después, en diciembre, la segunda campaña, para ir a sacar a William Walker, que está en San Juan, y hay que atravesar por esa tierra. Como dice don Juan, eso eran solo montañas. Entonces, si bien se dice que la ruta pasó por aquí, a donde este señor, don Alejandro, el alemán, iba dando el seguimiento, ¿sí? pero ¿dónde eran realmente? Si eso eran puras selvas y puras montañas. Entonces, yo pensé, aprendí con Carlos Aguilar a amar esta segunda campaña. Yo quería, ¿por dónde? Y entonces entusiasmé a los sancarleños y vamos nosotros a hacer la ruta. ¿Y cómo es la ruta? Bueno, me fui a donde don Fernando, porque don Fernando es un especialista en todo este tema de historia y en todo lo del ejército, y él me dice, no, vamos a buscar a don Juan, que es el que sabe sobre la ruta y que lo tiene plasmado en planos. Los llamamos y le quiero agradecer, don Juan, de verdad, y a don Fernando, que se fueron para allá y en Zapote, como dice don Juan, en Zapote, ahí nos sentamos en una vecina, nos reunimos frente a la escuela y una vecina dice, ¿cómo van a estar ahí en la calle? Pasen, nos metió en la casa, nos puso ahí, ¿verdad? Claro. Cafecito, rosquillas, puso don Juan los planos y sobre él nos fue mostrando. Ok, había un montón de gente, había gente de Zarcero, inclusive el ejecutivo, el alcalde se entusiasmó y fue a ver qué era lo que pasaba, y había gente de Zarcero y había gente de San Carlos. Entonces dijimos, bueno, ahora sí, vamos a ver cuál es la ruta. Pusieron un GPS en el carro de un señor, de Bernal Acuña, que le encanta todo eso, y fuimos siguiendo la ruta. Entonces, cuando se llega a Zapote, exactamente hay una entrada que lleva a Buenavista. Buenavista era, digamos, el portón, la ventana por la que se entraba a San Carlos, el lugar de mayor prosperidad. Hoy por hoy pues es un lugar totalmente muerto, pero ahí era luz del telégrafo donde la gente llegaba a juramentarse, etcétera. Entonces, hay un camino que fue hecho por pico y pala, por los presos en el tiempo de don Rafael Iglesias, ¿verdad? Pero resulta que ese, exactamente, inicialmente está 200 metros más abajo, o sea, hay que subir un poquito a donde entraron ellos, es lo que se llama la Cuesta del Macho. Pegando a la escuela, pasas y entras a la Cuesta del Macho, que es una cuesta así muy alta, después baja y se pega con esa carretera de pico y pala. Sigue hasta un lugar que se llama La Quina. Eso es todavía territorio zarcereño, son 5 kilómetros. Y cuando llegas ahí en La Quina, hay una iglesita de lo más curiosa, que la espalda pertenece a Zarcero y el frente pertenece a San Carlos. Entonces nos vamos por La Quina, llegamos y ahí entonces, cuando llegamos a algún lugar, hay un farallón donde te asomas y lo que ves es el río La Vieja. Y ahí, cuando el ejército trató de pasar, se le mataron las mulas, se le mataron los bueyes, fue un desastre, no se mató nadie, ¿verdad? Pero sí animales. Entonces ellos bajan y es donde dice don Juan que se llamaba la hacienda Los Mancos. Ahí no vivía nadie, pero yo me imagino que esos mancos deben de haber sido como prófugos o una cosa que estaban, porque eso eran puras selvas y estaba esa famosa hacienda, que era una hacienda pequeñita. Al lado del río descansa el ejército. Ya el ejército había descansado en Laguna de Zarcero, vuelve a descansar ahí. Ese día que fuimos, don Juan y don Fernando toda la vida
ha soñado, ha visto, todo es sobre los libros, la imaginación, y don Juan sobre los papeles. Pero cuando llegaron y pusieron los pies ahí, a donde durmieron la gente del ejército, 250 personas iban, 250 hombres, cansados, exhaustos, la inclemencia del tiempo, como decir, los animales, los barriales, todos se Y abriendo trocha. con hambre y asustados y todo eso. ¿Y a qué nos vamos a enfrentar? ¿Y cuándo nos va a aparecer algo? Y dicen que iba Pancha Carrasco, ¿verdad? Y que Pancha iba diciendo, bueno, pendejos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se quería echar para atrás en aquellas cosas pavorosas y ahí llegaron, nosotros imaginándonos en ese lugar todo lo que comerían, saíno, tepescuinte, pavas, peces, todo lo que te daba la selva, ellos descansan ahí y ese es el campamento que lo llamamos el Campamento de los Héroes y que queremos hacerlo como un monumento. Del Campamento de los Héroes salís hacia Ronrón. Ronrón es un pueblito que está como a la derecha, digamos, Ronrón, y después se baja a La Abundancia. La Abundancia es el puro centro. O sea, La Abundancia está por donde está el parque de Ciudad Quesada. Entonces pasas por ahí, lo que nunca se imaginaron los sancarleños. Bajas por La Abundancia y llegas a Pénjamo. De Pénjamo se coge la carretera a Florencia, Aquilea, Peje Viejo, después se llega a Quebrada Azul, Platanar y se llega a Muelle. Nadie se imaginó que esa ruta pasaba por el puro corazón de San Carlos. Para los sancarleños ha sido increíble, o sea, la gente está realmente emocionadísima, asombrada que haya sido así. En Costa Rica, en ningún lado de Costa Rica se sabía que pasaba por ahí. Esto es un descubrimiento, algo nuevo, que le agradecemos a don Juan infinitamente, que nos haya regalado ese plano, que nos haya llevado por el lugar, y a Tomás, que nueva generación, digo yo, también nos regala un plano digital, satelital, sí, todo que lo de la tengan tecnología. acceso a todos los Y que, y que no niños. lo tiene, ni siquiera ni el Museo Juan Santa María tiene estos planos que ellos nos están regalando y que están al servicio de todo el mundo. Como dice Tomás, nada más lo bajas, ahí tenés la verdadera ruta de los héroes. Y lo importante es haber creado también una tradición que es hacer esa ruta para rememorar siempre esta gesta histórica y que bueno, todos están invitados a que siempre se vaya año con año creando con mayor profundidad esta tradición, Angelita, de hacer ese recorrido que además no solo es un paseo bonito, sino que es, muchas veces uno recorre el mundo y cuando le ha tocado de una u otra manera estar en algún lugar uno se dice, mira, aquí pasó tal cosa. Bueno, nuestra historia también está construida sobre las rutas que de alguna u otra manera caminaron nuestros héroes y que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlos. Si me permiten, voy a un corte comercial, vengo al último segmento, lo cual me entristece porque quisiera hablar muchísimo de esto y se me está yendo el tiempo muy rápido. Ya venimos. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINART. Bueno, llegamos al último segmento de este especial. Estamos hablando de la gesta histórica de 1856. Hay unos elementos que yo quiero mostrar extra. Esto trae de todo un poco. Mire, estas son las medallas que se daban en esas épocas. ¿Usted me permite que yo pueda sacar alguna de aquí, si fuera el caso? Vamos a ver. ¿Cuál de estas? Tal vez es así. Sí, vamos a sacar esta que está aquí. Porque quiero mostrarla con más detenimiento, para que el costarricense la pueda ver. En la parte de atrás dice a los soldados de las campañas de 1856 y 1857, la patria reconocida, ¿verdad? Que eso es lo que dice de este lado. Del otro lado, bueno, eso es lo que ustedes están viendo, dice monumento, viene el Monumento Nacional, ¿verdad? Esta es la lectura que acabo de decirles. Esta es una de las medallas que se entregaban en aquellas épocas a esta gesta histórica. Voy a tratar de mostrar aquí un detallito rápido, se me movió una, espérese. Entonces, no hay problema, que nosotros en esto nada más lo acomodamos y ya. Ahí está parte del medallero. ¿A quiénes se les dieron a todos, Fernando? ¿O esto tenía alguna especificidad? En eso quiero aclarar, la que usted presentó es una medalla que se otorga
a los veteranos que habían participado en la guerra cuando se inaugura el Monumento Nacional en 1895. Por un decreto se manda a hacer estas medallas para los veteranos. Pero esta otra es quizá más importante, más sensible, porque es la que se da por decreto de diciembre de 1857 a los soldados que participaron en la campaña nacional. El ejército de operaciones, el ejército que fue a combate, basado más que nada en las tropas veteranas, que era la columna de vanguardia del ejército, que siempre fue la que iba a la cabeza de todo, acompañada por una serie de voluntarios, que eran los milicianos, que como ya sabemos, tenían una preparación por lo menos básica. Fue un ejército conformado por alrededor de 5.000 soldados y voluntarios. Entonces, el 1 de enero de 1858 se otorgan estas medallas a los combatientes y se otorgaron... Perdón, nada más para leer, dice, Sí. Costa Rica agradecida premia el valor. Ajá. Atrás dice Santa Rosa, Rivas, San Juan, Presa de Vapor, Castillo, Fuerte, San Jorge. San Jorge. Ajá. ¿Verdad? Eso es lo que dice esta medalla. Esa es la versión de los soldados. Esta otra es la versión para los oficiales. Al soldado se le otorgó en plata, al oficial se le otorgó en oro. Además, había una cruz, que esas son muy escasas, que se le otorgó a los jefes de más alto rango. Estas medallas se llamaron la medalla de honor y la cruz de honor. Perfecto. A ver, para avanzar un poquito también en esta parte del recorrido, yo decía en el momento anterior, perdón, que tal vez que enfoquen, esta era las fajas de... Esta es posterior, pero es para ilustrar, ¿verdad? Ajá. Es una faja de un uniforme, ¿verdad? Con el escudo de armas de la época. El escudo de armas se genera desde 1848, aunque se usaron dos versiones en la época, una con armas y otra sin armas, no he encontrado ninguna explicación. Pero los soldados en general, después de la campaña nacional, que se empiezan a utilizar más los símbolos nacionales, y quizá en eso le pueda enseñar esto, que es algo que usted quería ver. Cómo no, sí, yo lo quería ver también. Porque se usaron espadas por parte de los oficiales, ¿verdad? ¿Se puede sacar? Sí, como te gusto. Con todo el cuidado del mundo. Sí, Don Bueno, Juan, vamos a sacar, aquí don Juan me va a ayudar, pero ya después de la campaña nacional se empiezan a desenvainar. utilizar los símbolos. Desenvainar. Sí, ¿verdad? Esta es la espada, en donde la espada por aquí, pues es normal, pero lo que sí quiero que vean es la empuñadura. Empuñadura, ¿verdad? Estoy la diciéndolo bien. empuñadura. La empuñadura, Ya protección, sí. con una protección que tiene. ¿Verdad? Este es todo un símbolo. ¿Usted me ayuda? Vamos a ver si podemos. Vamos a ver. Al revés, sí, no. Al revés. Sí, aquí. Ok. Todo esto tiene su Pueden técnica. observar en esa empuñadura el escudo de armas del... El escudo de Del Costa país. Rica de la época, que posterior a la guerra se empieza a fomentar el reconocimiento al ejército, y entonces los comerciantes de armamento que andan por todo el mundo Ujú. empiezan a venderle a los oficiales ya las espadas con los símbolos nacionales, y se empiezan a fabricar con el escudo nacional. Posterior a la guerra, que el ejército de Costa Rica ya adquiere madurez, adquiere reconocimiento por su actividad durante la campaña nacional, y como resultado tenemos esta clase de armas tan Sí. Para entrar en el exquisitas. otro tema y no me quede yo con así como con... ¿Hay algún otro detallito interesante que usted quisiera mostrar? ¿O ya los vimos? No, la Ok. espada, unas balas de cañón, de Ajá. cañones de la época, como, nada Igual- más como ilustración, Sí. ¿verdad? Ok, pero fueron llevados cañones también a... Se usaron cañones, fueron llevados, de hecho, en la crónica de Blanco, en las crónicas de viaje y en las crónicas tanto de la primera campaña como de la segunda campaña, la dificultad que presentaron los cañones para el transporte fue terrible. Había que jalarlos con bueyes o con mulas en cureñas. Hubo que desmontarlos en un momento, porque el barrial era tal en esta ruta de los héroes José Joaquín Mora hacia el río San Carlos, que los cañones quedaban enterrados. Entonces don José Joaquín Mora, el general comandante del ejército, ordenó
que se soltaran las cañas, el tubo de acero, y se transportara en una especie de tablones arrastrado para que las cureñas pudieran transportarse. Porque los barrancos a que nos llevó don Juan para conocer la verdadera realidad de estos caminos, no se hacían puentes, había que bajar los barrancos con pendientes casi que del 100%, ¿verdad? A 45 grados. Y sostener un cañón de 3 libras, que es esta pequeña bala, que es muy pequeña, un cañón de este calibre pesaba cerca de 2,5 toneladas. 2,5 toneladas. Uy, ay, ay. Sí, eso no era fácil. Y era un cañón pequeño. Sí. Todavía para la época de las carretas con el café ya era complicación llevar el café, ¿verdad? Recuerdo historias de cómo trataban de ayudar al ganado y se quebraban los cuernos tratando de ayudarlos para sacar. Ahora imagínense con 2 toneladas encima, o sea, no era una gesta nada sencilla. Quisiera también devolverme un momentito porque cuando hablaban ustedes de que el ejército tenía que construir balsas, repito que había leído que la gesta de la toma de los vapores se consideraba como una gesta desde el punto de vista militar como extraordinaria, ¿verdad? Y si así se ha considerado por militares inclusive especializados, hoy por hoy. Me decía Angelita que también en esta construcción creo que habían mandado un grupo adelante. Contemos esta parte de la historia. Sí, un mes antes, supuestamente, mandaron carpinteros y mandaron gente especialista que llegaron a muelle, voltearon los árboles, hicieron las balsas, hicieron botes y se estaban preparando para cuando llegaba ya el ejército. Y dicen que hay un comentario, ¿verdad? O Máximo que los regañó porque que no lo hicieron con la suficiente rapidez. A tiempo. Y entonces todavía el ejército llegó y estuvo todavía una semana ahí ya ayudando a los que estaban trabajando. Es muy interesante porque imagínate que esas balsas había que montarse, ya que el río caudaloso que los llevaba hasta el río San Juan, gente que era de tierra, y que inclusive hay uno de esas balsas que se pierde con uno de los cañones. Hay un nicaragüense río abajo que recoge ese cañón, espera que pasen los costarricenses y se los entregan. Además, las balsas en algún momento se destruían, la gente caía al agua, en algún momento también trataron de desertar, porque imagínate qué cosa más espantosa. Pero bueno, al final todo el mundo se fue en esas balsas que fueron construidas. Es que Angelita, pongámonos a dimensionar. Sí. Vamos a dimensionar que hoy por hoy, a mí me sueltan ahí en ese río, que para los que lo conocemos sabemos que es fuertísimo, y yo llego a la orilla y no me agarran, pero ni a palos para montarme otra vez. Pero Alan, todos los meses de diciembre, de todos los años venideros, vamos a seguir haciendo ese recorrido con las balsas que están hechas por los sancarleños. Ahí vamos todos. Y en algún septiembre, 28 o 29, esperamos que vos nos acompañes. Está bien. Y te soltamos ahí. Por dicha estoy nadando últimamente para estar preparado. Bueno, entonces al final ellos llegan, que es la parte por donde íbamos, ¿verdad? Llegan ahí al río, se montan en sus balsas y que seguir. Muchos no se van en balsa, se van a pie. Porque inicialmente se van unos y hasta se vuelcan y entonces se van a orilla del río y ya realmente hay ahogados, sí, se ahogaron como 2 ustedes. Y entonces los más diestros se van después en balsa, los otros se van a orilla del río hasta la desembocadura allá, que son 45 kilómetros. De Muelle a Río San Carlos, a la desembocadura de San Carlos, a la boca de San Juan, son 45 kilómetros. Y es entonces... como ir de aquí de San José a Paraíso. A Paraíso Cartago. Sí. Entonces, pero en selva, humedal otra cosa. Y todo lo demás. Y recuerden que ellos llegan a Río San Carlos y se van hasta el Atlántico, ¿verdad? Hasta donde San Juan del Norte y a tomar los vapores, que son otros 45 kilómetros. Que son 90 por todos. Y aquí es interesante que Vanderbilt, que era el dueño de los vapores, nos colabora con Spencer, que es un enviado que ayuda, pero que ha demostrado que él ayuda y que Máximo Blanco es la cabeza y el general, ¿verdad? El general José Joaquín, ¿verdad? Son los que toman las decisiones y muy acertadas para tomar los vapores en el río San Juan. Pero aquí es interesante recordar... Perdón, es que no puedo quedar con otra preguntita. Sí. Al final, perdón. Al final, el que salió de San José y llegó hasta allá, ¿cuánto recorrió? Mira, son 130 muelles, pero 130 kilómetros
con una selva. topografía de las más agrestes que puede usted esperar. Pero no solamente la topografía, sino todo lo que usted pueda encontrar. Luego, la parte del agua, ¿verdad? Pero no, es que no se quedaron ahí. 130 muelles, 45 a la boca del San Juan y 45 a Barra del Colorado, digamos, a San Juan del Norte. Y después se devuelven y llegan al lago Nicaragua y siguen peleando hasta ganar la batalla y regresar. ¿Saben que me pone la piel de Estamos hablando nada más pensar de la en parte ese de Costa Rica. esfuerzo? Sí. Es impresionante. Es un esfuerzo muy grande, pero es interesante que podemos palpar nosotros en este momento. Yo les digo siempre a los ciudadanos, caminemos un tramo, nada más. Camine un tramo y no lo caminen con carga, nada más así solo, para que se dé cuenta y lo que significa, y transportes en el tiempo y en el espacio, qué significó para ellos. Pero lo más importante de todo esto es que podamos nosotros monumentar la ruta de los héroes, porque realmente nuestra independencia está ahí. Porque en 1821 nosotros no tuvimos que hacer ni máximo esfuerzo, ningún esfuerzo casi. Sí. Pero nuestra independencia está en esta gesta heroica del 56, del 57. Y hay que recrearla para darnos cuenta cuál fue el esfuerzo que tuvieron que hacer nuestros antepasados y que nosotros debemos hacerlo todos los días para tener una mejor Costa Rica. Con esas palabras termino este especial que ha tratado de una u otra manera de llevarles a ustedes, de hacerles sensibilizar el esfuerzo que hicieron estos hombres y mujeres en la ruta que hoy conocemos como la Ruta de los Héroes. Invitarlos para que año con año participen, lleven a su familia, lleven a sus hijos, lleven a su gente, porque ese recorrido los va a sensibilizar y vamos a hacer patria, que tanto urge en estos momentos. Vamos a hacer patria y vamos a saber que hubo gente que puso su vida, su corazón en pro de un país que amamos todos. Gracias a mis invitados y como siempre, que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitamos este precioso y heroico país.